Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora. Estás viendo una grabación hecha por un ruso en algún lugar de la Crimea ocupada. Un día común, una carretera común, un camión avanzando justo adelante. Pero mira hacia arriba, eso ahí, en ese punto del cielo, es un dron, y no es cualquier dron perdido en el aire. El ruso que graba lo señala y dice, con la naturalidad de quien ya se acostumbró, ese ya es el tercero. Ese ya es el tercero. Sí, el tercero solo en ese tramo de carretera. Esa es la realidad en Crimea ahora. Un lugar donde las carreteras se han vuelto tan peligrosas que los conductores rusos se niegan a recorrerlas por cualquier cantidad de dinero. Y una de esas carreteras, en particular, recibió un apodo entre los propios rusos: la carretera de la muerte. Fue en esa carretera donde Ucrania descubrió una forma de atacar Crimea sin necesidad de invadirla. Y lo que está sucediendo ahí puede decidir el destino de toda la península. Pero para entender por qué esto es tan grave, necesitamos empezar por un cambio silencioso en la mentalidad de los ucranianos. Un cambio de idea que vale más que cualquier arma nueva. Durante casi toda esta guerra, la historia de los drones ucranianos ha sido una historia de caza. Un dron persiguiendo a un solo vehículo. Un dron kamikaze lanzándose contra un solo tanque. Era barato, era preciso, era mortal. Pero siempre se trataba de matar un objetivo a la vez, uno por uno. Pero matar objetivos uno por uno no gana una guerra contra un país del tamaño de Rusia. Y en algún momento, alguien del lado ucraniano hizo una pregunta diferente. ¿Y si en vez de cazar vehículos estranguláramos todo el flujo? ¿Y si no atacáramos a los soldados, sino aquello que mantiene vivos a los soldados? Esa idea recibió un nombre oficial. En mayo de 2026, el ministro de Defensa ucraniano, Mikhail Fyodorov, anunció un programa de bloqueo logístico. El objetivo, en sus palabras, era simple y aterrador: hacer que el enemigo ya no se sintiera seguro, ni siquiera a gran distancia de la línea del frente. Y no eran solo palabras. El gobierno invirtió cerca de $113 millones directamente en las brigadas de drones, que ya habían demostrado que sabían cómo atacar la logística rusa. Fíjate en el cambio. El objetivo dejó de ser el hombre en la trinchera. Ahora el objetivo es el combustible, la comida, la munición, todo lo que necesita viajar por una carretera antes de llegar a ese hombre. Y la nueva fase trajo una herramienta tan simple que casi nadie la esperaba. Porque Ucrania tomó sus drones y empezó a usarlos para hacer algo que casi nadie esperaba: lanzar minas. No atacar con explosiones, no lanzarse contra el objetivo, solo volar hasta una carretera, a veces 100, 120, 150 kilómetros detrás de la línea del frente, y soltar minas sobre el asfalto. Algunos de estos drones llevan dispensadores. Son una especie de contenedores llenos de minas pequeñas, capaces de esparcir decenas de ellas en una sola pasada. Hay informes de versiones que sueltan hasta 48 minas de una vez. También hay otras montadas en drones pesados que vuelan de noche. Y el vehículo preferido para alcanzar los objetivos más lejanos, detrás de las líneas enemigas, es un dron ucraniano llamado FP-2. Él sacrifica alcance por control, vuela unos 200 kilómetros, pero lleva una carga pesada y le da al operador el control preciso sobre dónde exactamente soltar esa carga. El comandante ucraniano resumió el nivel de información que tienen con una frase escalofriante: sabemos la hora exacta, las rutas, sabemos qué caminos usan para mover el combustible. Y hay una ironía deliciosa aquí. ¿Quieres saber quién inventó esa táctica de soltar minas con drones? Antes, en esta misma guerra, la propia Rusia. Ahora, esa misma idea se volvió en su contra, en una escala que Moscú nunca imaginó. Antes de continuar, si ya entendiste la magnitud de lo que está pasando aquí, haz una cosa: suscríbete al canal. Desmenuzamos este tipo de jugada todos los días, y eso es lo que vas a querer seguir. Ahora tal vez estés pensando: está bien, pero dejar unas minas en una carretera parece poco. ¿Cómo es que eso amenaza a un ejército entero? Y la genialidad está justamente ahí. Porque esas minas no necesitan destruir nada. Piensa en eso por un segundo.
La mina no tiene que hacer explotar un camión en 1000 pedazos, solo necesita detenerlo, inmovilizarlo. Un analista que estudió estas minas dijo que solo llevan suficiente explosivo para inutilizar un vehículo. Y esa palabra inutilizar es justamente el punto. Porque piensa en lo que un solo camión detenido hace en una carretera de abastecimiento. Él bloquea la vía. Él obliga a todo lo que viene detrás a detenerse. Él crea un embotellamiento. Un montón de vehículos inmóviles apretados en un tramo expuesto de la carretera. Y un montón de vehículos detenidos es exactamente el tipo de objetivo con el que sueña un operador de dron. O sea, la mina ni siquiera necesita terminar el trabajo. Solo necesita detenerse frente al convoy el tiempo suficiente para que otra cosa, como un dron kamikaze, venga a terminar el trabajo. Un pedazo de metal que cuesta casi nada detiene una columna de vehículos que vale millones. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué esta arma es mucho peor para Rusia de lo que parece a primera vista. Porque existe una asimetría brutal aquí. Un dron kamikaze ataca un vehículo una vez y se acabó. Pero un puñado de minas esparcidas en una carretera amenaza a cualquier vehículo que pase por ahí. No una vez, sino indefinidamente. Hasta que alguien arriesgue su propia vida para limpiar la carretera. Un solo vuelo de dron puede cerrar toda una autopista por tiempo indefinido. Los propios rusos entendieron eso y están en pánico por la situación. Un bloguero militar ruso, bastante conocido, advirtió que pequeñas minas esparcidas regularmente por las carreteras podrían llevar a la parálisis completa del transporte, porque el tránsito tiene que ser interrumpido una y otra vez para inspección y remoción de las minas. Otro bloguero ruso se quejó de que la logística había sido obstaculizada por casi un mes entero, afectando entregas no solo en la retaguardia, sino incluso en la línea del frente. Y fíjate en algo, el miedo se propaga más rápido que las propias minas. No es necesario minar todos los caminos. Basta con minar algunas con frecuencia para que cada viaje se vuelva una apuesta contra la muerte. El conductor no sabe cuál camino tiene minas y cuál no. Entonces todas se vuelven sospechosas. Pero nada de eso significa mucho sin pruebas. Todo eso suena muy bonito en teoría, pero ¿será que realmente paraliza a un ejército de verdad? Y la prueba de eso está en un lugar específico. Es la cosa más concreta de toda esta historia. ¿Recuerdas la carretera de la muerte del principio? Ese es el apodo que recibió la R-280, una carretera que los rusos llamaron Ruta Novorossiya o Nueva Rusia. Conecta el sur de Rusia con las ciudades ocupadas de Mariupol, Melitopol y al final del trayecto con Crimea. Para Moscú, esta carretera es vital porque es la principal alternativa terrestre al puente de Kerch. Ese puente que Ucrania ya ha demostrado más de una vez que sabe cómo atacar. ¿Y sabes qué pasó con esa carretera? En junio de 2026, el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdy, dio un número. El tráfico militar en esa carretera había caído un 71%. En solo 2 semanas. 71%. La carretera principal de abastecimiento de todo el sur prácticamente vacía. No por un ejército bloqueando el paso, sino por drones y minas que hacen que el viaje sea suicida. Drones como el que viste al principio del video. Y entonces el efecto pasó de la carretera a la vida real. En Crimea la gasolina empezó a escasear. Las autoridades de ocupación impusieron racionamiento, 20 litros por coche y solo con cupón. En Sebastopol, la base histórica de la flota rusa del Mar Negro, se formaron filas que daban la vuelta a la manzana. Los habitantes empezaron a vender gasolina por internet por 2 o 3 veces el precio normal. Y hay un detalle que lo revela todo. Al principio, el Kremlin intentó culpar al pánico injustificado de la población. Pero poco después, el propio Ministerio de Energía de Rusia tuvo que admitir la verdad. La culpa era de los ataques de drones ucranianos. Si es tu propio enemigo quien confiesa la magnitud del daño, bueno, sabes que el daño es real. Y ahí viene la pregunta obvia. ¿Y Rusia no responde? Un ejército de ese tamaño no puede encargarse de minas y unos cuantos drones. Dronezinhos. La verdad es que lo intentó. Y cada intento salió peor que el anterior.
La primera fue casi cómica. Los rusos empezaron a pintar sus camiones con rayas negras y blancas en patrones geométricos locos. Quien conoce la historia militar lo reconoce de inmediato. Es el camuflaje conocido como gazelle, ese que las armadas usaban en los barcos durante la Primera Guerra Mundial para confundir la vista de quien apuntaba. Solo que hay un problema. Eso funcionaba contra alguien mirando por un periscopio. Los drones ucranianos modernos usan una combinación de cámaras comunes y cámaras térmicas, y la cámara térmica ve el calor, no la pintura. Para un dron equipado con térmica, un motor caliente de camión se ve igual, no importa cómo esté pintado el vehículo. Las rayas simplemente desaparecen. Y cuando es un piloto humano controlando el dron, las rayas llamativas solo hacen que el camión sea más fácil de encontrar, no más difícil. Rusia resucitó un truco de hace 100 años contra una amenaza que, la mayoría de las veces, ni siquiera ve como ve el ojo humano. Y no se detuvo en la pintura. Hubo incluso quienes disfrazaron los camiones de combustible con troncos de árbol encima, esperando pasar desapercibidos. El segundo intento fue más serio y por eso resultó aún más caro. Rusia movió sus sistemas de defensa antiaérea cerca de las carreteras para proteger los convoyes. Y eso hasta tiene sentido. Al menos en teoría. Pero al hacer eso puso su equipo más caro y más valioso. Sistemas que valen decenas de millones de dólares justo en la mira de los mismos drones que debían combatir. Y eso es lo que ha estado pasando. Ucrania ha destruido esas defensas antiaéreas con drones baratos. Incluso en la región de Crimea. O sea, para proteger los camiones, Rusia expone justamente lo que tiene de más valioso. Y la tercera opción, la única que tal vez funcionaría de verdad, se topa con la geografía. Rusia podría cubrir las carreteras con redes antidrones. Esos túneles de malla que ya han aparecido cerca de la línea del frente. Contra drones, esas redes hasta funcionan. Pero una cosa es cubrir algunos cientos de metros de carretera. Otra, completamente diferente, es intentar cubrir cientos de kilómetros de autopista. Es una tarea que roza lo imposible, ¿no? Entonces, llegamos a la pregunta final. Si ni siquiera Rusia, con todo su tamaño, puede detener esta táctica, ¿qué significa eso de ahora en adelante? Significa que algo cambió en la naturaleza de la guerra. Y es un cambio que va mucho más allá de Crimea. Porque durante décadas la lógica siempre fue la misma. Gana quien tiene el explosivo más grande, el tanque más blindado, el misil más rápido. Ucrania mostró otra cosa. Que el arma que decide puede ser la más barata y la más silenciosa. Esa que el enemigo ni siquiera ve dejar caer, que cuesta una fracción del camión que va a detener. Y eso es lo que hace que todo sea tan perturbador para Rusia. No es la humillación de perder un tanque. Es descubrir que miles de millones en equipo pueden ser detenidos por pedazos de metal en el asfalto. Y que no existe una defensa obvia contra eso. La península que juró nunca perder no está siendo invadida por un ejército. Está siendo sofocada lentamente por un arma que cabe en la palma de la mano. Y esto apenas está comenzando. Las rutas alternativas están cayendo una por una. Los puentes que conectan Crimea con el continente han sido atacados repetidamente. Cada semana el lazo se aprieta un poco más. Vamos a seguir acompañando cada paso de esta historia. Así que si quieres entender esta guerra de verdad, y no solo por los titulares, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y queda la pregunta para ti. Si el arma decisiva ahora es la más barata y silenciosa y no la más poderosa, ¿qué significa eso para los ejércitos gigantes del mundo, como el de la propia Rusia o incluso el de Estados Unidos? ¿La fuerza bruta todavía vale lo que pensamos que vale? Escribe aquí abajo lo que piensas. Leo todos los comentarios. Hasta el próximo video.